So vamos a mirar el capítulo 3, hermanos. Y el capítulo 3 tenía que ver con párrafos. Y si se recuerdan la última clase, miramos solamente versículos, ¿verdad? Y observaciones en los versículos. So, adivine qué pasó ahora. Se hizo más grande. So ya no es nada más solo un versículo, ahora es todo un párrafo. En algunos casos la mitad de un capítulo, en algunos casos es todo el capítulo. So vamos a mirar un poco acerca de eso. So, la primera cosa que miramos en eso es qué buscar en los párrafos. So, venía esta idea de general a específico. Alguien que me quisiera explicar qué significa de general a específico. ¿Se recuerdan? ¿No tienen la más mínima idea de lo que les está hablando? Pero eso está en el 4, ¿no? En el 3 y en el 3. En general, específico. Oh. O sea, De Sí, es decir, cierto. de decir que le gusta algo, a especificar qué exactamente lo que le gusta. Okay. So, miramos que es, y el libro pone ejemplo ¿no? El pasaje pienso que es Gálatas capítulo 5, donde habla de que andemos conforme al Espíritu, ¿verdad? So, bien específico, esta es la idea principal, andar en el Espíritu, y luego va a ir especificando. Lo general es andar en el Espíritu. Ahora, ¿cómo andamos en el Espíritu? Sería lo específico. So, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. No hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Y eso es andar en la casa. Eso nos da, exactamente, eso nos da, esto es lo que quiero hablar, y luego nos dice cómo lo vamos a hacer. Ahora, ¿qué pasa cuando lo volteamos? Cuando decimos, vamos a hablar de lo específico a lo general. Es una... Espera. Tiene nombre. Pensá. Tiene nombre porque yo me acuerdo que... ay, ¿Declaraciones? Vamos a hablar más de eso, pero todavía estamos en eso de general a Sí, que específico. fíjate que yo sentí que varias de estas, de las 9 del capítulo 3, eran algo similares. Son similares. Pero después había unos donde uno mismo tenía que como cambiar el modo, ¿verdad? Ajá, exacto. So, y los vamos a ir mirando que cada uno de estos... Pero eso sí es permitible, ¿no? Ya. Porque no estamos interpretando incorrecto si hacemos eso, ¿verdad? No. Ahorita todavía ni siquiera llegamos a interpretación. Nos faltan como unos 3 años para llegar allá. Lo que estamos viendo ahorita es solamente observar, ¿verdad? Entonces, lo que quiero que ustedes empiecen a notar es de que si cuando ustedes leen la Biblia, si su cerebro inconscientemente empieza a ver todos estos detallitos. No sé si ya lo han notado. Que, aquí tiene, que antes nomás lo leía uno y ni siquiera se daba cuenta, pero que ahorita estas simplemente son reglas que usted va a ir siguiendo, identificando ciertas áreas, ciertas partes, ya sea del versículo o de los párrafos. So, puede ser que hable de lo general a lo específico, puede ser de lo específico a lo general. Un ejemplo que puse aquí yo es como cuando habla de los dones del Espíritu, ¿no? So, habla bien específico los dones del Espíritu, y después nos va a dar otra vez esa lista de cuáles son los dones del Espíritu, ¿no? So, lo pudiéramos decir que va de lo general a lo específico, o si lo volteamos es de lo específico a lo general, que se parecen mucho, ¿no? Pero especialmente en el Nuevo Testamento vamos a encontrar que habla mucho de esto, ¿no? Dan estas listas de cómo debiéramos de hacer las cosas, en otras palabras. Ahora, la siguiente es preguntas y respuestas. Yo pienso que esta es la más fácil de todas. As long as you say an question mark, ¿no? Right? eso es lo único. Si tiene la pregunta, el signo de interrogación, automáticamente pregunta. sabes que es una pregunta. Y el rato. Ahora, cuando miremos ese signo de interrogación, lo que hay que buscar, cuál es la respuesta a la pregunta, ¿no? Porque si está la pregunta, entonces la respuesta ha de estar bien interesante. Y muchas de las veces es bien fácil de identificar
pero muchas de las veces no lo pasamos por alto, como no le agarramos el jugo de que están teniendo, quizás es un debate porque están haciendo preguntas y respuestas, ¿no? So, ¿por qué están debatiendo? ¿Qué están debatiendo? Todas estas cosas, ¿no? Que Es nos- como un ejemplo que dieron ahí en el 3, ¿no? No me acuerdo, it's been a while, pero da un ejemplo ahí, ¿no? Ajá. Donde básicamente nomás pensándolo bien vas a encontrar la respuesta, ¿no? Ujú. Fue como cuando Jesús, no me acuerdo bien. Pienso que es Jesús y los fariseos Sí, ajá. que están debatiendo, ¿no? Sí, Ujú. pero ya, seguí, hay que ser. So, le da más color a la historia cuando ponemos atención en todas estas cosas, ¿no? Como muchas de las veces no lo alcanzamos a mirar de esa manera, pero nos pinta mejor la idea de qué es lo que está pasando en el pasaje. So, hablamos de preguntas y respuestas, de lo general a lo específico, y ahora vamos a ver el diálogo, ¿verdad? So, la Biblia está lleno de este tipo de conversaciones, ¿verdad? Uno de los más famosos diálogos, bueno, hay un montón, pero por ejemplo, quisiéramos el de la mujer samaritana y Jesús. Es un diálogo que está pasando, ¿verdad? Jesús empieza la conversación y luego la mujer le contesta y luego Jesús le contesta y Jesús le dice. Solo en esa historia podemos mirar de diferentes cosas que ya estamos viendo aquí, porque hay preguntas y respuestas. So, si estuviéramos estudiando eso, ¿verdad? Y marcaran, ¿no? Pregunta y respuesta, ¿verdad? Y miráramos que es un diálogo. So, cuando hacemos el diálogo tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Quiénes son los que están hablando? En este caso sería Jesús y la mujer samaritana. samaritana. ¿verdad? ¿Cuál es el escenario? ¿En dónde están? Pozo de agua. En un pozo de agua, en Samaria, como tantos detalles que pudiéramos sacar de ahí, ¿no? Alejados de la aldea, podría. Alejados de la aldea, ¿verdad? ¿Quiénes más participan? Hay otros personajes, Los discípulos. después llegan los Después discípulos, llegan. primero están ellos dos, ¿verdad? El pueblo. El pueblo, después llega el pueblo y se hace toda esta... Ahora, ¿qué tipo de diálogo es? Pudiéramos decir que es un, ¿cómo se llama? El tema sería algo evangelístico porque Jesús quiere que la mujer crea. Sería también pregunta y respuesta, ¿no? Como tipo debate. La mujer le dice, me parece que eres profeta, ¿verdad? Y le dice... Entonces serían medios. Lo que se hace. Serían los medios. O en otros casos sería una conferencia, como lo miramos con Pedro, después de en Hechos capítulo que viene siendo 3, después que desciende el Espíritu Santo, él empieza a hacer esta predicación, ¿no? Y después de que termina de predicar, la gente le pregunta, ¿qué vamos a hacer entonces para ser salvos? Y Pedro les dice, arrepentidos y bautícense cada uno en el nombre del Señor Jesucristo. So, miramos que es en realidad no es como un diálogo entre dos, muy íntimo entre dos personas, pero es algo, un grupo de gente grande donde Pedro está predicando y la gente le hace una pregunta y Pedro contesta. No necesariamente que es un debate, porque nomás fue una pregunta, ¿no? Pero todas estas cosas... Es generalizado. Generalizado, exacto. Nos ayudan a mirar un poquito de qué se trata la historia. Entre más detalles le saquemos a lo que estamos estudiando, se nos va a hacer más fácil entender qué está pasando, ¿verdad? Recordemos, y lo vamos a mirar la semana que viene en las lecciones, de el mensaje que Dios quería darnos ya está allí. Ahora, es nuestro trabajo a través de estas herramientas exprimirlo y, aquí está el mensaje que Dios quería dar, ¿verdad? Y esa entonces va a ser la interpretación, ¿verdad? Pero estamos como armándonos ahorita como para llegar a ese punto. La otra es declaraciones de propósito, ¿verdad? Y déjenme, miro aquí a ver si me funciona algo.
Y lo pueden mirar aquí, hermanos. Si lo alcanzan a mirar. Y puse de ejemplo este pasaje, Juan 3:16, que es bien, ¿cómo se dice? Conocido. Bien conocido, ¿no? Dice que son la declaración, y siempre va a entrar una conjunción en medio, ¿no? Como, yo pienso que ahí en el libro no las escribí, pero les da varias ejemplos de conjugaciones. A mí en lugar de conjunciones es así como que si usted fue a la universidad dice conjunciones, pero si es así como yo de rancho decimos transiciones, que también sería algo raro, pero es como lo que está en medio, ¿verdad? Pero. ¿Cómo? Como pero. Es un pero, ¿ya? La de esta. Miramos que siempre va a encontrar la declaración con propósito. La primera parte es la declaración. ¿Y cuál es la declaración? Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el propósito de esa declaración? Y vamos a mirar que siempre va a haber esta confusión, que es para, y la segunda parte sería el propósito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es una preposición, se Es llama. como una unión, ¿no? En español Que se va llama junto. una preposición de Una Una transición. unión ahí. Ya. Lo que está ahí en medio, ¿verdad? ¿Cómo dijo, hermano? Es preposición, Preposición. de transición. De porque o transición, como el nombre que le quieran dar. Una palabra. El libro yo pienso que dice que son conjunciones. Pero es porque se llaman conjunctions. Eso. En español, en Ya, inglés, en como que no español, suena tan no son bien. conjunctions, sino que preposiciones. Es que una preposición es la que sirve para unirla. Una Para palabra, son preposiciones, serían dos preposiciones. oraciones. Ujú. Ante, bajo. ¿Algún otro, así, lo que se le venga a la mente? ¿Puede pensar en algún otro versículo que sea declaración con propósito? Mira que te mando que seas valiente, no entra. Ajá, ¿y luego qué más? Mira que te mando que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios Está. estará contigo a donde quiera que Tú vayas o no Ahí fueras. está. ¿Cuál sería la preposición ahí? Esforzarse. Mira que te mando que te Mira. esfuerces. Y seas valiente, no te desmayes. Porque ahí hasta está. ahí. Hasta ahí. Esa es la declaración. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y ya cuando, Porque, y la segunda parte sería el propósito, porque yo estaré contigo donde quiera que tú vayas, ¿verdad? Sí. Ahí está. ¿Se Ah, da sí. cuenta que ahí está? ¿Algún otro que se les venga a la mente? Porque no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio por todo. No tiene nada que ver. No. Estoy diciendo. Otra. Es que me gusta mucho ese versículo. No, el que me gusta es más. No, ya me olvidó, 8:28 Romanos. Ajá. Y sabemos que a los que aman aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ya, Es conforme a a lo que han sido llamados conforme a su propósito. Pero no tiene nada. tampoco. Ajá. ¿Algún otro que se les venga a la mente? Ya se me olvidó lo que quería decir. Honra a tu madre y a tu padre. Honra a tu padre y a tu madre Ajá, para que tus días sean largos en la tierra que yo te daré, ¿verdad? Ahí Sí, en medio honra está a tu padre y a tu madre. esa sería la la declaración para sería la preposición. que en la vida le vaya. tengas largos años de vida en la tierra que yo te doy. O sea, palabras Está. son las que unen. Unen. Qué dos raro. frases. Hay muchas de estas también en la Biblia, ¿verdad? Imagínate. La- ¿Cuándo nació? por ejemplo, uno bien famoso, Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Y Te te enseñaré. enseñaré cosas grandes y ocultas. la que tú no preposición es conoces. y. Ahí está. Eso serían todas las promesas, ¿no? Mani. Pudiera ser muchas de las, no necesariamente que sean promesas, Y pero que sigue La después mayoría. de eso. Muchas la de mayoría. Y el que sigue después de ese, pastor, porque no envió Dios a su Hijo al mundo. para condenar al mundo. Si Si no, no, para que el mundo sea. Si no, sería la preposición. Mundo salvo. Está una declaración, esto es lo que quiero decir y este es el resultado básicamente. Y en medio vamos a encontrar esa preposición.
Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y hay un montón, ¿verdad? Que entran en esta. Hay un montón. Ok. So vamos a seguir. Medios, y eso es lo que hablamos, por lo que se consigue algo, ¿verdad? ¿Cuál es el medio y cuál es el resultado? Y también aquí les tengo un ejemplo. Y venía en el libro, este es lo que pide el libro. ¿Cómo guardará el joven su camino? Con guardar su palabra. Con guardar su palabra. So, el medio es Con. ¿cómo guardará el joven su camino? Toda esa oración es el medio. Y el resultado es guardando la palabra. Y de con Dios. en la preposición. Este no necesita preposiciones. So, solamente es lo que se está La declaración haciendo, la y el declaración propósito. y el resultado. Ya Estamos no es hablando propósito. ahora de medios. Ya terminamos de hablar de Declaración. ya terminamos con Ujú. eso. Ahora vamos por medios. Por Entonces, en medios. medios no Ajá. existe el... La preposición. Según yo, déjenme, ya me metió la... Eso estaba viendo que No creo que tenga que tener preposición. Entonces solamente así, pastor, en dos, como dice usted así, cómo guardar al joven su camino, sería la declaración, así nada más. Ajá, Y Que el resultado sería con guardar su palabra. exacto. Y es una Ya. pregunta también. Ajá, exacto. Solamente serían esos dos. Ok. So, lo que está diciendo es de que los medios es cómo se consigue algo, ¿verdad? Dice, cuando se describe una acción, resultado o propósito, es importante buscar el medio por el que se produce tal acción o resultado o propósito. Cómo se lleva a cabo la acción o resultado en cuestión, cómo se consigue el propósito. Y nos da este ejemplo de Romanos 8:13. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cuál es el medio? Hacer morir las obras de la carne. Ajá. ¿Y el resultado? Vivir. Viviréis. Ahí está. Y nos daba también el ejemplo, el que les acabo de poner aquí. ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? Ese sería el medio. Y el resultado sería Guardando la guardando palabra. su palabra. Ahí está. Yo pienso que Dani hizo esa observación. Muchas de estas tienen que ver también como con promesas. Como Ya si vamos a haces ver, esto, va a suceder esto. Es que si no, no se me queda. Y fíjate que sí podrían tener la preposición, porque estaba pensando en Que si no, este no se me versículo donde dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Exacto. Y aquí es donde se pone un poquito complicado, porque por ejemplo, esta y la que acabamos de mirar, las declaraciones con propósito, se parecen mucho. Sí, es que vienen como unas 5 que sentía yo Se que eran parecen muy mucho, similares. Se parecen mucho. Yo pienso que eso no hace tanto la diferencia de que si dice, si era medio y tú dijiste que era declaración con propósito, eso no va a afectar tanto, pero que las identifiques, sí. Y aquí ¿Sí me puede entiendes? dar confusión porque él estaba pensando que cuando tienen signo de interrogación Ajá. es una pregunta y respuesta y realmente aquí Realmente no lo es. no es, exacto. También en esos hay que tener cuidado. No porque No es siempre un diálogo. encontremos, exacto, no es un diálogo, es una Declaración. declaración. Yo pienso que vamos a encontrar otras que también se parecen un poco, pero no se rindan. Ok, ahora, entre más las practiquen, entre más repasen lo que están aprendiendo, cada vez se les va a ir haciendo más fácil y más fácil y más fácil y más fácil. ¿Okay? Pónganse a pensar que esta es la primera, es como que si ahorita llegó usted y empieza a hacer un trabajo, ¿verdad que no le salen bien las cosas? Pero ya después de un año, hasta con los ojos cerrados hace el trabajo. O sea, quiere decir que hasta en un año vamos a poder hacer Yo lo que hice, yo lo imprimí. Todo. Cuando si estudio,
pues para ponerlo en práctica, pues porque Ya. eso es lo que te digo, esas 5 sí me confundo bastante, Ya. la verdad. So, muchas de las veces las mezclas las unas con las otras, pero Ujú. sigan, repásenlas, léanlas otra vez y traten de irlas aplicando cuando ustedes estén estudiando todo eso. Echando a perder se aprende. ¿no? Echando a perder se aprende. A mí me gusta perder. Lo bueno que aquí no ha llegado a la interpretación todavía, así que no afecta en nada. Ah, Solo ok. para Cabal. personal. ¿Cómo van Faltan hasta los 3 ahorita? años. ¿Van bien? Andábamos perdidos. Ya Ahora no tanto, Nos pero sí. perdimos más. No, yo tuve una equivocación en declaraciones y medios. Ahí fue donde me tambaleé un poquito. Pero ahí vamos. En los medios. En las declaraciones. En los medios ya le entendí. Declaraciones de propósito, dice Ujú, usted. declaraciones de propósitos. Ya. Yo pienso que esas están, no sé si llamarle más difíciles que los medios, porque en las declaraciones con propósito tiene que buscar esa ¿cómo dijo que se llama? Preposición. Y en los medios no siempre va a tener la preposición. So, yo pienso que eso va a ser la manera en que las vas a identificar cuál es una declaración con propósito y cuál es un medio, cuando tienes la preposición. ¿Ok? So, ¿Nos Klaus, pudieras mandar como una, ¿Un tips? no, como a simple version, una versión más simple para entenderla? Como cada... al final del capítulo, donde dice repaso, Ujú. pienso que esta página, Me ayuda bastante esa. Es lo que me dio, Oh, ya. pero del 4 pues ya cuando están todas, cuando están todas, ok. pero igual. A lo mejor se los hago en un examen. Dani, Ay, me avisa cuando Está no me pidiendo digas. cosas. También. que deje de estar pidiendo cosas, mira lo que Solo nos pidiendo causa. cosas pasa. Una causa y un efecto, qué barbaridad. ¿En qué tono lo estás diciendo? ¿Qué efecto? ¿Qué declaraciones? Ahora, cláusulas condicionales. So, ¿qué es condicional? Que tiene una condición para poder ser. Ahí está. Una causa. Está bien fácil. No. So de esto nomás hay que recordarnos de 2 palabras. Sí y entonces. ¿Ok? De esta cláusula. Ajá. Sí. Cláusulas condicionales son sí, se da cuenta que es diferente a decir sí. ¿Qué es lo que cambió? Si digo sí o si digo sí. El tono. El tono. Son la Biblia como no es hablada, es nuestro trabajo, Sí, con tilde, ¿verdad? no tiene tilde. No. Es nuestro trabajo identificar si la Biblia está diciendo sí o si está diciendo sí. Sí, una afirmación y sí es tal vez, o viene algo después de eso. Fíjense, ¿A cambio qué? ¿Would that be one? ¿a cambio de qué? Okay, ajá. También estuviera en la Biblia esas frases. A cambio de, a lo mejor en alguna versión diferente, a lo mejor viene. Busquen y se supone que se los saben de memoria. 1 Corintios 13:1, ¿qué dice? Es la del amor, ¿no? Es la del amor, hombre. Sí, yo Y como ustedes son bien enamorados. Sí. Creo que sería ese, pues. ¿Qué dice? Alguien que lo busque, léanlo. Primera de Corintios 13. 13:1. Si yo hablara en lenguas Humanas. si no, Ah, calientita, y no calientita. tengo amor, Si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena sí. o címbalo que retiñe. Ok, so, ese sí, ¿es un sí o es un sí? Ese es un sí. Ese es condicional. Sí, yo. Sí, ¿Por qué, yo. por qué es condicional? ¿Corintios qué? Porque No, es, es en no es que Primera lo tienes si yo, Primera de si fuera, Corintios. o si es, algo así. Primera de Corintios, ¿qué? 13:1. Porque tiene un efecto. yo de hablase, condición. no afirma de que él habla, sino si Oh, sí, yo porque hablase, dice si yo hablase. una So, suposición. ¿es condicional, sí o no? So, sería como un Condicional. intercambio, No. ¿no? Ahí. Yo Es que, digo que no, es una- es que no dice un sí rotundo, dice si yo hablas So, ¿es condicional? Condicional. Tiene que ser condicional. condicional. Porque los 4 que están ahí dicen que es condicional. ¿Usted qué dice también, hermano? ¿Sí? Digo que no. ¿Qué piensa? ¿O no quiere pensar? Lo que está pensando para está- mí no sería condicional, porque condicional es cuando se le hace a
la persona que tiene que hacer eso, pero que yo lo esté meditando es diferente. Okay. Considero también que es como una alerta. Es decir, Ok. estoy enfatizando algo importante, ¿no? Que uno debe estar pendiente a eso. Okay. Entiendo. So, lea otra vez el pasaje, hermano. Así con... Sí, yo- Ponga el efecto. Si yo hablase lenguas humanas y angelicales. Ahí está, punto. So, ¿qué está diciendo en esa primera, la mitad del versículo? Si yo hablase lenguas angelicales, Y humanas y angelicales. Humanas. Ok. ¿Qué está diciendo? Que no habla, si él hablase. Que no habla. Ajá, que él no lo hace, pero si lo, Sí, si lo yo- hiciese, No ha llegado Ok. ahí, So, no ha llegado ahí todavía. So, la segunda parte, ¿qué dice, hermano? Y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. So, miramos que amor es la idea principal del versículo. Ujú. Y luego después dice, y hace esta comparación con... Es que si Como fuera metal. si fuera un sí, como diciendo sí, a llevar a coma la I arriba, la de sí, para decir un sí o un no, tiene que llevar, para decir sí, tiene que llevar la coma para decir sí. Seguro. En inglés sería Sí. como if, If. ¿no? Ajá. So, va a ser condicional no sé porque... inglés, pero sí habla. Tilde, coma, perdón, coma no es Tilde. tilde, perdón, Ya. sí. Ajá. So, en este caso es Sí, perdón, condicional. me- ¿Por qué? Porque está diciendo, si tuviese todo esto, pero No. no tengo esto, entonces soy esto. So, es condicional. ¿Verdad? Está Porque poniendo una condición. Tengo que tener aquello para entonces tener esto. ¿Verdad? Lo podríamos decir de esta manera. So, ahí encontramos ese famoso sí. En el griego, la palabra sí tiene tres diferentes ideas. Una puede ser interrogatorio, el otro puede ser una exclamatoria o puede ser una condicional, que en este caso está siendo una condicional. Entonces entramos a dos clases de palabras condicionales, las que se hace uno mismo y las que hacen las otras personas cuando lo condicionan a uno. Por eso yo había dicho que no era una palabra condicional, porque él lo está haciendo como una meditación, Exacto. ¿verdad? Entonces, Para dar ese ejemplo. Mm, sí. Ya. Pues, Ok. Que realmente también hay que ver el contexto, ¿no? De lo que está haciendo, porque si no, no entiende. Exacto. Tiene que ver la condición. Estaba hablando de que había algo que había que corregir, La- que la estaban cláusula. haciendo y corregir. Y entonces hay una condición O para sea, eso. la cláusula sería Entonces él las- hace énfasis sí, en eso y la para dar una condición es lo que respuesta viene después, después. claro. Ya. Ya. Y solamente para Claro, darles un ya. ejemplo, yo no sé si me voy a meter en más problemas, no voy a confundir más todavía de lo que necesitamos estar, pero es bien importante que identifiquemos estas cosas porque va a haber personas que van a interpretar este sí como una afirmación. Entonces están diciendo, van Sí, a yo decir, hablo, sí. Pablo hablaba en lenguas angelicales. Y realmente es así. Es así. like saying yes, right? Ajá. Like yes instead of if, right? So, En inglés está más fácil. En inglés está más fácil, deberíamos Sí. aprender todos en inglés. Ah, enséñanos inglés también. acordémonos que él dijo, aunque yo hablo en lenguas, pero prefiero inglés. hablar tantas palabras Que me entiendan. que me entiendan. Ahora ya aprendí a lo de Ahora, que se usa if. Pero fíjense, es interesante este tema porque hay lenguas que en el Nuevo Testamento, lenguas, siempre que usted mire lenguas va a ser idiomas. Ujú. Ahora, el problema que nos metemos aquí de que si decimos este es un yes, un afirmativo, estamos diciendo que Pablo hablaba lenguas angelicales. Ahora, ¿existen las lenguas angelicales en la Biblia? Se los dejo de tarea. Si encuentran un versículo donde diga que hay lenguas angelicales, les voy a regalar una dona. Entonces entonces no hay. no. 2 donas, pues. Sí, media docena. Ok. Google ¿dónde es? Porque muy probablemente que no vamos a encontrar lenguas angelicales en toda la Biblia. Vamos a encontrar lenguas que van a ser idiomas, pero lenguas angelicales. Pero ¿por qué lo dice él si yo hablase lenguas angelicales? O sea, hay una probabilidad no de que habla. sí lo puede haber. Entonces, tienen conocimiento. Cuando termine este libro, usted me va a contestar esa pregunta. Porque vamos a aprender todavía más cosas donde nos explica
exactamente por qué Pablo usa esta. Sí, esta porque oración. hay una probabilidad, ¿no? Si ¿Será? no la hubiese, no la hubiera dicho. Mm. O estaban aquellos pensando que estaban hablando lenguas. ¿No? Que no se le vaya a olvidar esto. Ya lo anoté yo. Ya no, Ya lo anoté. mentira. Aquí lo tengo, ¿eh? Aquí. Ok, vamos a avanzar porque si no, no vamos a acabar. So, acciones y los roles de personas y acciones y los roles de Dios. So, tenemos que hacer una diferencia entre cuáles son las acciones de las personas, cuáles son las acciones de Dios. So, pienso que este está hasta cierto punto un poquito fácil, porque lo único que hay que identificar es quién está haciendo lo que está pasando. ¿Lo está haciendo una persona o lo está haciendo Dios? ¿Verdad? Lo único difícil que nos pudiéramos confundir quizás un poco es de que cuando dice, usa estos nombres para referirse a Dios como padre o rey o esposo, ¿no? Que ahorita se me acaba de borrar el cassette y no puedo pensar ni un ejemplo. Pero muchas de las veces se refiere, específicamente en el Antiguo Testamento, ¿quién es el rey de Israel? Sí, Mateo 5:43 dice. Yeah. So, normalmente la gente se iba a referir a Dios como el rey de Israel, hasta que ya hubo reyes después, entonces ya como que se confundía un poco, pero si está hablando de un rey, tenemos que, está hablando de Jesús, el Mesías, o está hablando de rey, de Dios en el Antiguo Testamento, o está hablando de un rey Saúl, David o Salomón, o de los demás reyes que hubo, ¿no? Terrenales. Exacto, terrenales. So, este hasta cierto punto es un poquito fácil de identificar. La otra, términos que expresan emociones. Las emociones. También yo pienso que son hasta cierto punto fáciles de mirar, ¿no? Cuando detenidamente, cuando de repente usa palabras quizás como más fuertes o más suaves o está demostrando una emoción. Ahora, otra vez, yo no sé si cuando en la primaria, los que se acuerdan cuando fueron a la primaria, que el maestro lo ponía a leer a uno y uno decía, iba leyendo y lo que le decía el maestro. Respete los signos. Respete los signos, o si tiene un signo de admiración, el maestro lo regañaba uno porque uno y tenía que uno ponerle sabor a eso, ¿no? En la Biblia no tenemos nada, no tenemos signos de admiración. En algunas versiones se los van a agregar, pero en el idioma original no hay nada de esto. ¿Cómo sabemos cuando estaban emocionados o cuando no, cuando estaban tristes o contentos o molestos y todo eso? Otra vez, y vamos a ir aprendiendo cada vez más del contexto, leyendo toda la historia, siguiéndole el hilo a todo lo que está diciendo, le vamos a poder encontrar estas emociones. El libro más, una de las cartas más emocionantes en el sentido de emoción es la segunda de Timoteo, la carta de segunda carta de Timoteo, porque es Pablo donde ya casi ya él siente que ya tiene la soga al cuello y básicamente se está despidiendo. Entonces, si usted lo lee detenidamente y se pone a pensar, hasta llora. De esas novelas que usted lo está mirando porque Pablo dice, oye, haz esto y hagan aquello y tráeme esto y si puedes venir, ven a verme porque a lo mejor ya no me vas a volver a ver. Imagínese por un momento ese diálogo, ¿cómo va? Ahí usted puede empezar a mirar estas emociones, pero si léalo detenidamente, lea el contexto, aprenda todas estas cosas y va a llegar a ese punto. Buscar, el tono. Yo pienso que esto es también hasta cierto punto, tiene que mirar el contexto, lo que está pasando para encontrar el tono que se está hablando. Cuando leemos la historia, la oración de Jesús en el Getsemaní, ¿qué tono le pudiéramos poner a esa historia? De preocupación, tristeza. Clamor, aflicción, etcétera, ¿no? Cuando miramos la canción de María y Moisés, cuando cruzan el Mar Rojo y empiezan a decir,
Cantaré a Jehová porque se ha magnificado grandemente, echó a la mar los caballos de Faraón. ¿Qué tono sería ese? Gozo, regocijo y todas estas cosas, ¿no? Porque victoria. So, tenemos que encontrar el tono, qué es lo que está pasando. Cuando Jesús va al templo y están vendiendo y empiezan a aventar todas estas cosas y Jesús les dice, ¿cómo se imaginan ustedes que Jesús les dijo, mi casa es casa de oración y ustedes la han convertido en una cueva de ladrones? Se los dijo así, han convertido mi casa. Lo reprendió. Enojado. Esa exhortación, esa molestia, enojo de parte de Jesús de lo que habían hecho, ¿no? So, todas estas cosas cuando estamos leyendo y estudiando la Biblia en nuestra mente nos las tenemos que, ¿cómo se dice? Visualizar. Poner, ¿no? Ahí. O sea, Vivirla. Vivirla, exacto. Meternos Meternos en lo que estamos leyendo. Porque Jesús no les habló bonito. Otras veces sí probablemente les habló bonito. En este no les habló bonito. Víboras, Pero la reacción fue un tono de celos. De celos. Aunque se toma como una cólera que tuvo Jesús en ese momento. Pero lo llevó a eso, celos. Exacto. ¿Cómo se imaginan a Jesús, el niño Jesús, cuando sus padres vienen y lo van a regañar? ¿Y dónde estabas? ¿Por qué no te viniste con nosotros? Te hemos andado buscando. ¿Y qué le contesta al niño Jesús? En los negocios de mi padre me es necesario estar. Imagínense un niño de 12 años. ¿Cómo pudo haber sido esa expresión? Yo siento como que con seguridad, con tranquilidad. O sea, él sabía que no andaba haciendo nada malo. ¿Nunca les ha pasado que sus hijos como que los han, no corregido, pero como, ay mamá, ¿verdad? Como si anda buscando los lentes y los traía aquí arriba. Y luego le dice a su hijo, ¿dónde están mis lentes? Y ¿qué le dice a su hijo? Mamá, ahí los tienes en la cabeza. El teléfono y está hablando uno con él. Bueno, no sé si a usted le da paso. Como yo me imagino a un niño Jesús de 12 años como diciendo, ay, ¿qué no entienden que los negocios de mi padre como que esa paciencia, no sé, así me lo imagino yo. Y aquí entra un poquito la imaginación, pero hay que tener cuidado que tanto nos imaginamos. Le pongan mucho salsa al No le pongan tanto guacamole a los tacos, tanta salsa a los guacamoles. Pero nos ayuda a tratar de entender un poquito más lo que está pasando. So, íbamos a hacer deber 3.1, que era... ¿Qué cosa que es? Filipenses 2, 1 al 4. Filipenses 2 del 1 al 4. No, del 2 al 4 creo que. Esas son- No, pero son las mismas. Ajá. Bueno, igual es mismo. Hacemos lo So, tuyo. bien rapidito así, alrededor del cada uno, que cada uno me diga alguna observación que encontró ahí. No le voy a decir nada porque ando más perdida que la Llorona. Por tanto, ¿es una qué? ¿Qué es eso, hermana? Conjugación, ¿qué? No, es un... Diga, pues es algo, pero no sé qué. Sí, ese es... Pues Dani que lo hizo mejor ahí. Dice que tardó 2 horas cada uno. Ajá. Pues, Dinos una, Dani, ¿qué encontraste? El dialogue, ¿Es un diálogo? es cuando quién está hablando a quién, ¿verdad? Ajá, So, Pablo a la iglesia de Filipenses, ok. right? Ajá, sí. Um, Ahora siento que te adelantaste un poquito porque... ¿Hay uno más adelante? No, Okay. escúchame. Porque ¿de dónde sacaste esa información que Pablo le está dando a Filipenses? From the Bible. Pero Like de, reading a... pero los otros versículos. pero de este versículo Oh. o de otros versículos. No, it's from no, de otros versículos. Yeah. Ok, y eso es lo que tenemos que tener cuidado. Está bien la información que encontraste, no estoy diciendo que está mal, pero enfoquémonos en lo que está aquí en el versículo. ¿Okay? ¿Cuál otra observación? ¿Alguien Por más? tanto, es una preposición, ¿no? Sería Por. una preposición, por tanto. Ujú. Solo Ya porque, dije una. porque va a empezar a hablar de algo. ¿verdad? Solo por es una preposición. Ajá, Por tanto, es una declaración de propósito. una declaración de propósito. Entonces está mal, Sandra. ¿Cuál está? No, está bien. Sí, Por puede. es una preposición. Pero lo que la hermana Yanira está diciendo es de que si los junta, por tanto, Ya. entonces le cambia el nombre. Eso no borre lo que tiene, nomás agréguenle. Ya me confundí. Y ya lo ¿Por qué dijo, hermana?
Preposición. Es una Por, Por es una Por. preposición. Ujú. ¿De qué? ¿De declaración? No. Por solamente tanto, es una, preposición. ¿qué dijo? Y por tanto, las dos Juntos. juntas es que es, hermana, una, declaración de propósito. una declaración de propósito. ¿Ok? Ahora, No hay ni con qué pintar. pregunta. Eso, si se dan cuenta que hay 3 sí seguidos. Sí, sí, sí. Sí hay, sí Sí, hay, lista. sí hay. Es una lista. Good job, Dani. ¿Son condicionales o no? Sí, sí, Sí. Sí. Ah, está, ya ven. sí, Si no está tan difícil, pero... sí. Y con el Es sí. ¿Son lista, lista, es una lista y es una, ¿qué digo? Una condicional. Cláusulas condicionales. Ajá, Ujú. sí. Dice que son qué? Condicionales. Cláusulas condicionales. Cláusulas. Yo ni entiendo lo que puse aquí. Tanto que pusiste. Conclusiones, ¿no? También, por tanto. Ahí está. Ujú. Ok. Ya. ¿Alguien más tiene alguna otra observación? Pues conjugación del verbo haber, que hay. ¿Qué hay? am, Ok. Sí. Es un sustantivo masculino, el alguna. Ujú, El consolación es una causa y un efecto, ujú, que es un término con carga emotiva también. ujú. Ah, en Cristo son acciones o roles de Dios, Ujú. creo yo. ¿Y dónde Ajá, está viendo porque usted? está hablando de- Pero una comparación Deme su pudiera cuadrito ser que tiene ahí. consuelo, comunión y afecto y Regáleme una pasión. foto. ¿Qué son? Una comparación Sería pudiera ser comparaciones. No. Ajá. y listo. Por si Y tanto. lista también. Si Ah. hay Y lo algún, que quisiera es Por que le si agregáramos acaso. lo que le Si otros hay digan algún para ir estímulo en Cristo. completando. esa sería Como una lo dice. preposición. Si hay algún estímulo en Cristo, bueno, todo eso sería, si hay algún no, eso cómo se le llama, causa. Causa y efecto. Causa y efecto, y ese sería la causa y el efecto sería conservando, hacer completo mi gozo. No, ¿sí, no? ¿O no? Una foto. Yo pienso que sería hacer completo mi gozo sintiendo. Siendo Siendo del del mismo mismo sentir. Ese sería el, Sí, 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 So, pero generar tu ella lo ¿cómo se buscó. dice? Tiene mucha cabeza para eso. De general específico. Sería hacer completo mi gozo, Sería siendo de mi mismo sentir. No, joder. Ya, good job. y Sí. conservando el Cada amor uno. todos unidos sería el Cada gozo. uno lo Cada puede uno. investigar. So, lo que tú estás diciendo, Dani, es de que esa es la idea general que te está diciendo y te está diciendo cómo hacerlo. ¿Dónde va? So, completar mi gozo siendo del mismo sentir, Pero eso es lo entonces, general y lo entonces, específico sería. Y eso se puede hacer cada flujo, ¿no? También. palabra, ¿verdad? Ya. Ok, sí, pues yo le había puesto means, medio, Sí, pero yo- no es medio, ¿verdad? Ajá. Es que te digo, es que Ese bien es el varios, pero se efecto. me confundí. No, o sea, esa es la causa. Ahí dice Y el nada, efecto ahí es dice- completar, Sí. hacer del Te voy a mismo tomar una sentir, foto. completando mi gozo. Siento que me entendí mal español. Para que yo la vea. Y estos dos efectos. Ok. Sí. ¿Algunos otros, hermanos? Yo, Comparaciones es egoísmo y vanagloria. Vanagloria. Egoísmo y vanagloria serían quedan. Comparaciones. Comparación. Pero aquí sí. No. no. Pensamos Yo términos pienso con que- carga emotiva. Términos con No, carga este emotiva. sí es- no Quizás es- tuvieras que añadir sí mismo. otro medio, otra frase de medios de cómo llegar a algo es cuando dice nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino Es una con una actitud humilde. So, esa sería una. Si no sería una misma, preposición. medio. Condicional. Sí, no es una preposición. Cláusula, porque- cláusula Ajá, sí, no es una condicional. preposición. condicional. So, en estos pasajes no hay un diálogo. En realidad no. No hay. No. Es, no qué tono, pero ¿qué está pasando aquí, hermanos? ¿Es un debate o es Una exhortación, ¿no? Ok, tiene un tono de Encouraging. exhortación, de ánimo, pero ¿qué, hermanos?
¿Es un sermón o es una enseñanza? Una Una enseñanza. Okay, good job. So, hagámonos esas preguntas también de vez en cuando, que Preposición. ¿es una predicación, es un sermón o es una enseñanza? ¿Va? En este caso sería una enseñanza porque hagan esto, hagan esto, hagan esto. Hay repetición también ¿Repetición de qué, hermana? en las palabras. Palabras, sí. Mismo, misma. Ok, repeticiones. Algún efecto. Sí. Ujú. Sí. Hay varios verbos. Opciones Hay de un montón de roles sís. de las personas. cuando Ajá, dice pero el sintiendo. último donde dice, ¿cuál es que dice? Sí mismo, ese no es una cláusula condicional. No, ¿cuál es? Cada uno de Medio. vosotros considere No es un medio, ¿verdad? No. Ese sí no. Ese solo es una afirmación. Ese es otro sí. Ese es el otro sí. Este es otro sí. Ese es un sí de afirmación. de afirmación. Y si tiene tilde, mire. Ujú. Ajá, tienes Sí. Solo era lo que decía usted, hermana. Es que yo dije cómo, pero no supe explicarlo, pero era tilde. Tilde, la tilde. Ajá. Hay otra forma que le llaman a eso. ¿sí? En sí mismo podía No, entrar en tilde. acciones, Apóstrofe, acciones y en roles acento, también. Acento. O acento. Ortográfico acento. cuando es acento. No le escuché, hermano, porque no sé quiénes En, están hablando. en sí mismo entra también en acciones y roles. Acciones y roles. Ya. En este sería un rol, porque en ese así mismo se está hablando Ujú. de sí, de mí, ¿verdad? De Pablo. Ya. Ok. No andamos tan perdidos. Ya vieron que no andan tan mal como pensaban. So, otra vez. Pero en la casa sí. Sí. En la casa le damos vuelta al libro. Usted empiece con los más facilitos, con las listas, con las comparaciones, con ya que aprendió estas conjugaciones, de Sí, estas ya, preposiciones un poco de más claro. sí, van a ver que se les va a ir haciendo más, Ya te más escuché fácil. De estas oraciones, causa y efecto y todo eso. No, So, poco a Condición. práctica, a poco. ver. Pero fíjense, de antes que a lo mejor no marcaba sabíamos nada, nada. Ajá. ahora que tienen ciertas... Por lo menos con 4 ya algo. Y ya dieron un gran... Sí, algo a nada. A mí me pasó lo de Dani. Yo me puse a estudiar con Melvin y Melvin me leyó un capítulo antes y me dijo, para entender este tenés que beber este. Pero ahora que no hay que hacer eso todavía, ¿no? Todavía no. Vamos, esta semana que viene vamos a Sí, entrar... porque falta que yo no pude buscar el diálogo. En- En esos versículos dije yo, pues voy a leer. En el Pero no capítulo sé si- 4 ya entra esas partes contexto. de los contextos. A mí ahí fue donde me hizo, le dije a Martín, ¿sabes qué? Dejémoslo así. Ok, En vez de darle la perdió. so capítulo 4, hermanos, ¿listos? Ajá. Que acá está el pescado, ¿o no? Ahora, ¿O no? Y sigue con el pescado es el 3. Pescado ¿les y gustó eso. la historia del pescado? Sí, me gustó. No está soñó Me con el reí. pescado. Soñó con- No, pero este también del viejito, ese estaba. So, también empezamos chistoso. con oraciones o versículos, Y ahora párrafos y ahora Todo el discursos. O sea, una más largo todavía, ¿ok? So, ¿qué vamos a buscar en los discursos? So, la primera dice conexión entre párrafos y episodios, ¿ok? So, ya estudiamos los párrafos, ahora el episodio. So, en este caso, Dani, lo que dijiste hace rato tú es Pablo hablándole a la iglesia de Filipenses. Eso lo entiendes cuando lees todo el libro, ¿verdad? ¿Qué es lo que hiciste tú? So, ¿cuál es la conexión entre el párrafo y todo el episodio? ¿Verdad? So, otra vez, hermanos, leer con atención el contexto del pasaje que estamos estudiando. Aquí sí empezamos ya a hablar del contexto. ¿Cómo nos enseñan en IVA? Un texto fuera de contexto es un... Esto es un gran revoltijo, pero tengo en inglés, en español. El texto, francés, a lo mejor. el texto, para que se entienda, tiene que estar el contexto. Ya. ¿sí? Porque So- si no es pretexto. Si no es un pretexto. So, leamos lo que está antes y lo que está después es el contexto. Ahora, ¿qué tan lejos tenemos que ir? Depende de usted. Sí, a lo mejor va a tener que empezar desde Génesis para llegar a Mateo y poder entenderlo. por lo menos Malaquías. Por lo menos Okay. Ahora, el contexto es lo que nos va a ayudar a tener esta conexión entre el párrafo y todo el discurso, ¿verdad? Ahora, la segunda cosa, cambios de relato. ¿En qué momento cambia
cambia lo que está sucediendo, ¿no? Divisiones y ejes fundamentales, se podría decir de otra manera, como dice el libro. Mi explicación sería, hermanos, miren con atención los verbos, ¿verdad? Se está hablando de algo o está describiendo algo, ¿verdad? O los cambios de tono, pudiera ser otra señal que nos va a ayudar que ya cambió la historia, ya está hablando de otra cosa. Y en nuestras Biblias modernas tiene el capítulo, y cuando cambia de capítulo, como que en nuestra mente automáticamente pensamos que esa historia ya se acabó y que sigue otra diferente. No siempre es eso. Tenemos que tener cuidado con eso, ¿verdad? No porque terminó el capítulo 3 y empieza el capítulo 4, significa que ya pasó otra escena, o ya estamos en otro lugar, estamos en otro tiempo. Algunas de las ocasiones sí, y eso nos ayuda un poco a mirar eso. Filipenses, lo que acabamos de estudiar, la primera frase, por tanto, y va a empezar a dar toda esta lista. ¿Qué decía el versículo del capítulo 2? ¿Será que ese por tanto nos va a... Mi grupo de alabanza ahora anda endemoniado, ¿no? Ay, ya oremos, hermano. No quiero que se me peguen a mí. Allá están mis hijas y mi esposo. Que usted está en el aposento. Yo lo reprendo. Esas cosas estamos grabando. Esas cosas nos van a dar ese cambio, ¿verdad? ¿Cuándo pasó de esta historia a la otra historia, ¿no? Tenemos que tratar de identificar esos. La otra es el intercambio, ¿verdad? Es usando la narrativa en las historias. Normalmente en las historias pasa eso, ¿no? Nos recalca una comparación positiva o negativa de los personajes. ¿Verdad? Que uno de los pasajes, yo pienso que venía de tarea, pienso en Samuel, cuando nos describe cómo era Samuel, cómo era su mamá, y luego nos describe cómo eran los hijos del sacerdote, ¿verdad? De Eli. Entonces nos describe a Samuel y a su mamá como unas personas entregadas a Dios y entregadas a Dios, pero nos describe a estos como malos y rebeldes y desobedientes, ¿no? En esta historia es un propósito, nos está tratando de dar esta comparación entre esto y esto. El contraste, exacto. Busquemos por esto. Ahora, estas son fáciles de identificar porque normalmente pasan historias. El Antiguo Testamento básicamente, la mayor parte del Antiguo Testamento van a ser historias. En el Nuevo Testamento cambia un poquito porque pudiéramos considerar los 4 evangelios como libros de narrativa, de historias, y el libro de Hechos, pero de ahí ya son epístolas que son más de enseñanza. Identificar el contexto cuando estudiamos, suponiendo que va a estudiar usted el libro de Apocalipsis. La primera pregunta que se va a hacer usted es: ¿qué tipo de literatura es Apocalipsis? ¿Qué tipo de literatura es Apocalipsis? Profética. Hay ciertas reglas que automáticamente usted va a decir: ok, aquí voy a tratar de buscar el lenguaje imaginativo, las similitudes y todas estas cosas que me van a ayudar a interpretar ese pasaje de una forma profética. Pero por ejemplo, si leemos los Salmos, va a ser totalmente diferente, porque los Salmos pueden ser alabanzas, pero más que nada sería poesía y todas estas cosas, ¿no? Nos ponemos todos románticos. Ahí tiene que ir a la par de Daniel. ¿Cómo? A la par de Daniel tiene que ir. ¿Quién, hermano? El libro de Daniel. El libro de Daniel. Junto con Apocalipsis, ¿no? que son proféticos. Sí. Okay. La otra, hermanos, son los quiasmos. Estos, hermanos, estos solamente, fíjense, quiasmos. Está en la 113, ¿no? Lo único que quiero que se recuerden de estos son 2 cosas. ¿Okay? Una es de que los quiasmos, hermanos, en su mayoría, muy raro, se va a usar en el Nuevo Testamento.
La mayoría de veces van a estar en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque este tipo de escritura se prestaba mucho en el idioma hebreo. En el hebreo era muy fácil hacer esto y era una estrategia de literatura, de expresar un mensaje. Les voy a hacer una pregunta. En una película, cuando usted va a ver una película, ¿en dónde está lo más emocionante de la película? La mayoría de las veces, la mayor acción posible, ¿en dónde está? En medios. En medio, ¿verdad? O sea, empieza la película así, y luego sube de tono, y está lleno de acción, y luego ¿qué pasa? Baja de baja. El final feliz. ¿Verdad? So, el novio y la novia se quieren casar, los papás no los dejan, se pelean la familia, matan al papá y a la mamá. ¿Verdad? Pero eran mentiras porque los habían escondido y sobrevivieron. Y al final, mejor sí cánsense, ¿verdad? Y terminan la historia en una boda. ¿Verdad? Normalmente así son la mayoría de... Esos son los quiasmos. ¿Ok? Los puntos altos. El punto principal va a estar ¿en dónde? En medio. En medio. ¿Ok? El punto principal va a estar en medio. Y ahí en su libro vienen ejemplos de esto. Y la manera que lo hacen es que empieza con A, B, C, D, va a ser el punto principal, y luego C, B, A. Y lo interesante de eso, que me sorprende, hermano, es de que el A con el A de acá están hablando casi de lo mismo. Son los A's tienen la misma idea, los B's tienen la misma idea, y los C's tienen la misma idea, que todos apuntan a esta idea principal, en medio. Es como subir una montaña. Básicamente. Como la escritura que se hacen los essays. Y Exacto, así tienen los que ser. S's, Essays exacto. tienen que ser. Ajá. So, estos son bien complicados de identificarnos. En un futuro, cuando ustedes aprendan a leer hebreo y estemos sentados como ahorita leyendo la Biblia en hebreo, vamos a decir, oh mira hermano, aquí hay un quiasmo. Por fe. Por fe. Casi Pero nunca se encuentran, o que no lo son sabemos en el distinguir. hebreo, sí. son muy difíciles porque, como le digo, eso funcionaba más en el idioma hebreo. Entonces, al leerlos en español, mucha de esa estructura cambia, ¿verdad? Entonces, como más difíciles de identificar. Sí, porque ellos el sistema de poesía lo usaban por el abecedario. Exacto. Para eso hay que saber hebreo. Ya. So, es importante que lo sepan, ya lo saben. Si algún día le preguntan qué es un quiasmo, ya usted les puede presumir que sí sabe qué es un quiasmo. Es como un error, se me hace como chasco por ahí. Suena chasco. Okay. Pero aquí lo vamos a utilizar nosotros. Casi no. No, Y ok. por ejemplo, la tarea que tienen que hacer es del Nuevo Testamento. El escrito que van a hacer es del Nuevo Testamento, so no van a encontrar ningún quiasmo ahí. ¿Verdad? Pero en los ¿Cuál es salmos la sí hay mucho. En los salmos hay muchísimo. En todo. Ya. Dijiste al principio que ibas a decir dos cosas del quiasmo. Primero Una. dijiste que lo... Se usa en el idioma hebreo principalmente. Y la segunda es que la idea principal se encuentra en el centro. Ok. So, si estás leyendo por ahí algún pasaje y dices, esta es la idea principal, regrésate un poquito y adelántate un poquito a ver si los versículos de antes y los versículos después apuntan a esa Igual hablas Esa hebreo. misma idea esa central. idea principal. ¿Ah? Puede ser hebreo, pues. Yo aprendí, pero no soy muy bueno. la verdad. ¿Aprendió hebreo ¿Para qué usted? le- Sí. ¿Para qué les ando ahí que Presumiendo. ya, es bastante difícil. Si les hablo no me entienden. Díganos No, algo ni- en hebreo. ¿Ah? Díganos algo en hebreo. Gesed. ¿Y qué significa? Es el adjetivo del amor de Dios. En el Antiguo Testamento no va a encontrar, en el Nuevo Testamento en hebreo es ágape, en el Antiguo Testamento es gesed, que es amor. Pero igual que amor, ágape es como este amor Completo y total. completo, ¿no? En el Antiguo Testamento. Lo único que no me pregunté nada más. Anyways. Por eso es que tienen muchos nombres de Dios, porque no es un solo nombre que abarca toda la esencia de Dios, Yeah. sino que todos los atributos de Él son diferentes. Yeah.
diferente ocasión. Y por ejemplo, en el idioma griego, en el hebreo, no hay consonantes. ¿Qué es eso? Las vocales. Las vocales, no hay vocales. Entonces, tiene que aprender uno, si tiene, le decía yo a mi maestro, si tiene un palito y un puntito, entonces es A. So, tienen símbolos. Tienen símbolos. Y es seguido, es seguido. Y es al revés. Eso ya sé, que escriben. ¿Sabe que entonces les traigo algunos ejemplos para que los puedan? Es muy interesante, hasta cierto punto es divertido. Lo que no es divertido es que el maestro nos hacía exámenes y nos ponía ahí en dificultades. Eso es todo del capítulo 4, ¿no? Qué bien. El 4 está un poquito más cortito, pero es agregarle más información a lo que ya tengo. Nehemías capítulo 1, básicamente casi todo el capítulo 1. Observaciones, hermanos, que quieran compartir. No las vamos a hacer todas, pero algunas que quizás ustedes encontraron. Yo lo puse en inglés. No importa, Traduzca. Alguien me traduzca. Ok, les voy a hacer preguntas. No, no lo hice, ni me acordaba. Preguntas del versículo 1 al versículo 4. ¿Hay un cambio de escena, cambio de personajes o no? ¿Con quién está hablando Nehemías al principio? Está hablando con uno de sus hermanos. Con uno de sus hermanos. ¿No vino Anani. Ajá. Hanani. Y en el versículo 4, ¿dónde está Nehemías? Es que aquí no está por versículo. No tiene la. ¿No tiene el versículo? No. Perdón, hermano. Está todo de corrido. Todo corrido, ok. So, fíjense, hasta donde dice, y cuando oí estas palabras, ¿qué dice? Me senté y lloré e hice duelo algunos días y estuve ayunando y orando delante del Dios del cielo. So, ahí hay ese cambio, ¿no? De estar platicando con sus hermanos de cómo están sus hermanos judíos en Jerusalén. Y en este versículo, que sea el versículo 4, que no lo tienen ustedes ahí, miramos ese cambio donde ahora ya está llorando y orando a Dios. So, cambia de escena, so, ya no están ahí. Si le pusiéramos atención, nos dice el día, la fecha exacta, en el mes de Quinseo, en el año 20. Él estaba en Susa, vino a Hanaí, so, ¿quién es este hombre? Y algunos de los hombres de Judá, so, no venía solo, venía acompañado. Les pregunta por los de Jerusalén. So, este diálogo de, no sé, como cuando usted va a Guate de vacaciones y cómo está el primo fulano de tal que se fue hace 2 años y allá anda bien borracho, pero allá anda y empieza este diálogo de tratar de, ¿cómo se dice? De actualizarse y todas estas cosas, ¿no? Y ahora el versículo 5, ahí diría, y dije. So, esta nos debiera ya de dar ese punto de que va a empezar a decir algo. ¿Quién está hablando? Nehemías. Si yo les dijera, ¿quién es dije? Pues es Nehemías, porque es, ¿verdad? Y empieza esta oración, ¿no? So, el tono, imaginémonos ¿cuál sería el tono de Nehemías? Nos acaba de decir que estaba llorando. Lo está diciendo ahí, te ruego. Te ruego es una rogativa. De clamar, de todas esas cosas, ¿no? So, nos pinta esta, ¿cómo se dice? Este cuadro de dolor, de tristeza, de Dios, ayude, hasta cierto punto de desesperación quizás, de Señor, ayúdanos. Y ahí hay un montón de verbos, ¿no? Y ahí pudiéramos sacar un montón de verbos. Cuando pasa esto, que ya estamos trabajando con todo un capítulo más, muchas de las veces quizás no va a subrayar todos los verbos, pero los que usted piense que están como pullándole ahí, que marcan la diferencia, ¿no? Hay verbos que marcan, ¿no? Y
quizás por ahí esos verbos usted los Pero es muy interesante ahí, tal vez se sale del tema, ¿no? Ajá. Pero ¿quién puso ese quebrantamiento en Nehemías? ¿Quién lo puso? El mismo Dios. El mismo Dios. Ya. Porque nuestra cosmovisión debe ver la mano de Dios en todo eso. Ya. Mueve todo eso. Ya. Pero ahí nos adelantamos a la interpretación que no llegamos. Sí, pero no, yo lo especifiqué, no, que algo interesante fuera de lo que estamos hablando. Hermano, pero... se fue al futuro un año. Qué bueno que viajó al futuro. Me alegra Que mucho. los va a confundir a todos. Pero se da cuenta de que cuando empezamos a identificar esta emoción y nos hacemos esa pregunta. Claro. Sí. ¿Qué pasó en el corazón de Nehemías que lo hizo sentirse así? ¿No? Y entonces Y la caemos fuerza ahí. y la fe y la confianza de que él iba, si lo puso él lo va a hacer, y así mismo fue. Que sin recursos ni nada, digo, voy a esto porque esto ya es una idea de Dios y él lo va a completar. Ya, exacto. Y ahí empieza, ¿no? Y me gusta este pasaje. Pero si volvéis a mí y guardáis mis mandamientos y los cumplís, aunque vosotros desterrados estén en los confines de los cielos, de ahí los recogeré y los traeré al lugar que he escogido para hacer morar allí mi nombre. Pero, Una condicional. ahí está, ya ven, hermana. Pero es una condición, si haces esto, entonces va a pasar esto, ¿no? Perfecto. Causa y efecto. Causa y efecto. Y pudiéramos, piensan que hicieron buen trabajo en buscar las, ¿cómo se dice? Las observaciones, encontraron las observaciones. Lo que me preocupara es que usted me diga, no encontré nada, pastor. No. Entonces ahí sí ya me preocupara porque significa que... Pero sí tenemos. Me preocupo, hermano. El que calla otorga. El que calla otorga, hombre. Bueno, vamos a empezar del capítulo 1. Que si empieza a identificar, y muchas de las veces no se sientan mal, hermano, si no saben cómo se llama. Usted dice, aquí está esto, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Está bien que no sepa cómo se llama. Lo que está bien es de que ya lo identificó. ¿Sí me entienden? Que Lo nos que está agarre la mal es de atención. que no lo hayan hecho. Ajá. ¿Manda? Que nos agarre la atención. Que nos llame la atención, exacto. Con el tiempo cada vez nos vamos a ir familiarizando más con los nombres de cada categoría y de cada paso. Pero quizás los nombres no se preocupe tanto, pero que si cuando usted lo está leyendo le salta a la vista, eso es lo que necesitamos identificar. Exacto. Que es un verbo sustantivo, adjetivo, calificado en el tercer grado de la 9ª décima. No, Con la Biblia. No, también tiene que ver la personalidad de uno y el carácter, ¿no? preposición. Porque cada uno va a encontrar diferentes cosas, sentimientos diferentes, porque cada uno tiene su carácter y es bien, yo diría, emocionante, ¿no? Cuando vemos todas estas cosas. Es enriquecedor. Uno le pone, sí, que hay uno que ve cosas, otro no, y entonces eso es bueno porque enriquece el conocimiento de todo, ¿no? Pero es emocionante, cuando usted encuentra, es como un tesoro, que usted encuentra algo y usted se emociona, oye, mira esto, pero hay que trabajarlo. Okay, so, me parece, les voy a ser bien sinceros, esta tarea la hicieron. ¿Cuál es? El flujo de sangre. Tenían que, ¿cuál es? Nunca en su vida había visto esto. Esta no estaba en mi libro, esa página. Esa página la arrancaron. La arrancaron. La llegué, ahí está ahí. No, les pregunto porque yo sé que algunos de ustedes no lo alcanzaron a hacer, pues les pregunto. No lo alcanzaron, ok. So, nos da una lista, lo que quiere es de que hagamos una lista paralela en este pasaje. Es la misma historia que están pasando al mismo tiempo, ¿no? Solamente como para que lo miren, y lo vamos a repasar esto, lo que nos da el libro nada más. No sé qué página sea.
Está en la 113. 112. 112. Okay. La mía era 113. 113, ajá, 112. ¿Dijiste qué? 113 estaba. Es una comparación. Es la mismo, son los mismos versículos. Pero la historia está en el 112. Ajá. Ah, ok. ¿Ya? Ujú. Sí. So, está contando la historia de Jairo y está contando la historia de la mujer del flujo de sangre. En la misma historia están Conectadas. Los dos allí, personajes. al mismo tiempo están pasando. ¿Tiene un propósito esto? Sí. ¿Cuál es ese propósito? So, miramos de que en una habla de un hombre y en el otro habla de una mujer. Una está hablando de, se dirigía públicamente a Jesús y en el otro miramos que está hablando en privado con Jesús, ¿no? En la hija de Jairo, ¿tuvo que tocarla para que fuera sana? No, ¿A la mujer la tuvo que tocar para que fuera sana? la mujer tocó La su mujer lo manto. tocó, pero hubo ese contacto físico, ¿verdad? So, esta tarea era así. Mirar cuál es la diferencia de las dos historias que están pasando al mismo tiempo. So, ¿verdad? So, muchas de las veces pasan este tipo de acciones que son dos cosas que están pasando al mismo tiempo, pero que si las separamos vamos a mirar que hay como esos contrastes, esas diferencias. So, si tienen tiempo y esta semana lo pueden repasar, no que lo hagan todo, pero repásenlo. ¿Okay? En las dos hay sanidad, eso sí. Hay En las dos hay sanidades. Y la otra era esta de la higuera y el templo. Viene Jesús y pasan por una higuera y mira que ¿dónde la higuera está? no tiene... 13 días. Ajá. ¿Y qué hace Jesús con la higuera? La maldice. La maldice. ¿Verdad? Y luego se encuentran a un hombre que está ciego y Jesús lo sana, pero ¿qué le dice el hombre? Como que miro borrosón. Eso estuvo interesante. Y luego dice Jesús, ok, espérate, y luego, ya, ahora sí ya. ¿Será que Jesús no lo pudo sanar la primera vez? ¿O como que andaba falto de poder? ¿O descargar las baterías? ¿O qué es lo que pasó? Esa interpretación. Y la pregunta es, ¿qué tiene que ver la higuera en todo esto? ¿Qué relación tiene con el evento? So, esta tarea sí háganla, porque me gustaría, háganla y la repasamos la semana que entra, ¿ok? Está ahí en su libro. Es la última. Esta tarea, cuando yo hice esta clase la saqué mal. So, quiero que todos la saquen mal para no sentirme yo mal. La clave ahí es el poder de Jesús. No les diga, hombre, hagan la tarea y la semana que entra platicamos. No hagan la de Jairo y la mujer del flujo, hagan esta. Quiero ver. Para que todos salgamos mal. ¿Cuál es esta? Le voy a llamar a mi La página 113. ¿Ah? La página 113. Algo afligido. En la 113, después del cuadrito abajo, Ajá, habla de eso. Ajá. Pero te da la historia ahí y el cuestionamiento del escritor también ahí analizando. ¿Será que Jesús